eliminación de la hepatitis B y D en el Perú, qué avances tenemos y qué retos hay, ¿no? No sé si se ve la pantalla. Sí, doctor, sí se puede observar. Y ahora, Se ve solo una parte, doctor. No sé si lo pueda poner para que se pueda yo lo proyectar dejo con... ahí. A Ok. ver, Yo lo dejo ahí porque parece que cuando lo magnifico se pierde. sí, creo que sí, doctor. Como guste, doctor. Ok, entonces vamos a ver este tema de la eliminación, que como ustedes saben, toda la zona de norte de Cucho, incluyendo el BRAE, son áreas hiperendémicas, o eran áreas hiperendémicas de hepatitis B y delta, ¿no? Entonces este virus de la hepatitis B, así como el SARS-CoV-2, tiene variantes. Hay 8 genotipos de este virus, de A al H, cuya secuencia genética varía pues, más del 8%, y el genotipo F es el que está presente en el Perú y está asociado al cáncer de hígado. Como mencionaba, este genotipo F es el más descrito y que está asociado al cáncer de hígado, que es un problema que los mayores que hemos vivido en esa zona hemos visto pues, fallecer mucha gente por cáncer, por cirrosis o por hepatitis fulminante, ¿no? A nivel mundial, esta es la distribución, este genotipo F es predominante y el subtipo ADW4 en nuestro país, ¿no? No solo en Ayacucho y Brais, sino en todas las áreas endémicas del país. Y el otro virus que acompaña al virus de la hepatitis delta, digo, el virus de hepatitis B es el virus delta. Este virus es un virus, en el sentido estricto de la palabra, es un parásito, ¿no? O sea, vive a costa de otro. Necesita el antígeno en superficie del virus B para poder ingresar al hígado. Y lo hace bajo dos formas, ¿no? Y el virus de la hepatitis B es su material genético DNA, mientras que el delta es RNA. Entonces, hay dos formas como ingresa al hígado. Uno es cuando la persona ya es portadora crónica del virus B, entra el virus delta. ¿Y eso qué va a conllevar? Las formas de hepatitis fulminantes. En familias o en comunidades donde ya habían portadores crónicos, entra el delta, van a haber brotes de formas fulminantes de la hepatitis. Y la otra forma como ingresa el virus delta es entra junto con el B. Y al entrar junto con el B ocurre un fenómeno de que si una persona es portadora crónica, o sea, tiene más de 6 meses el virus de la hepatitis B, y desarrolla exclusivamente teniendo la infección por el B en 50, 60 años el cáncer o la cirrosis, el virus delta lo que hace es acelerar ese proceso y se va a ver en mucho menos tiempo, puede ser en 10 o 20 años, ¿no? Entonces, ese es el rol que cumple la hepatitis delta. Entonces, esas son las noticias malas de este virus. Pero la noticia buena es de que si nosotros eliminamos el virus B, o sea, este antígeno de superficie que circula como parte de este virus, vamos a eliminar la posibilidad de que haya virus delta. En el mundo, esta es la prevalencia antes del año 96, como ustedes ven, un panorama bastante trágico, con prevalencias altas en la área amazónica, en la África y en varios países del mundo, y esto es después del 2005, y esta reducción, digamos, de la prevalencia de hepatitis es en razón a los procesos de vacunación que se han dado en el mundo, ¿no? Estas son las hepatitis delta y sus genotipos que circulan en el mundo. Y en el Perú, el genotipo 3 es el que predomina, ¿no? Este es un secuenciamiento genético que hicimos
del virus Delta en la Amazonía y en Huanta en el año 2018, y coincidentemente son del genotipo 3, que es el que ha circulado. Y es probable que este virus, y esas preguntas siempre me las hacen, ¿cómo es que llegó a Ayacucho? ¿Cómo es que llegó a Huanta o a Huancay siendo zona de sierra? Y en realidad estos virus han venido de la Amazonía, ¿no? Por la migración que ha habido en las últimas décadas. Entonces, nosotros tenemos la propuesta de eliminar este virus, y la eliminación pasa pues por inmunizar contra la hepatitis B en menores de 5 años, y eso lo empezamos el año 91 en Abancay, el año 94 en Huanta, y lo que se está viendo son las consecuencias de que hay una reducción significativa, como vamos a ver luego. En Sudamérica, este virus Delta está en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, prácticamente toda la región amazónica. Y este es un estudio que hicimos para evaluar la situación actual de la hepatitis Delta antes y después de la implementación de un programa de vacunación, ¿no? Entonces acá tenemos antes de los años 90, hubo muchos estudios hechos por las sociedades médicas, por las universidades, y estas zonas rojas son áreas hiperendémicas, o sea, tenemos más del 8% de portadores crónicos, y estos círculos azulitos son la hepatitis delta, ¿no? Entonces, esto fue antes de los 90, por lo menos hasta 95, 98, y actualmente la prevalencia del antígeno de superficie en el Perú está en 0.4 en promedio. O sea, hemos bajado a ser un país con baja prevalencia. Claro que hay áreas, como algunas áreas en Ayacucho, en Cusco, que todavía hay prevalencias altas en mayores de 25 o 30 años, porque nunca se beneficiaron de la vacunación. Esto es un poco para mostrar cuál es el impacto de la vacunación, ¿no? Que tantos grupos antivacunas hay, incluso en Ayacucho hemos visto marchas, etcétera, que para convencer de las vacunas que las vacunas son útiles, ¿no? No solo para una, sino para muchas otras enfermedades. Y este es el mejor ejemplo, ¿no? Este niñito que vimos en Huanta tenía 14 años y una cirrosis, un cáncer de hígado por infección por VIH. Y esta niñita en Abancay tenía una cirrosis, tiene 7 años igual, ¿no? Lamentablemente son casos irrecuperables y la única forma de evitarlos es vacunando, ¿no? En cuanto a la transmisión, ustedes conocen que ahora se tiene mucho acceso a la literatura por internet. Clásicamente en los países desarrollados la transmisión es sexual, parenteral, puede ser también durante el parto o alrededor del parto, pero una forma que no es muy poco, o es muy poco discutida, es la forma de transmisión horizontal, en la que estando el virus en la saliva, si la persona comparte objetos o alimentos, y en la boca tenemos lesiones, aunque sean pequeñas, soluciones de continuidad en la mucosa, y si el objeto del alimento está contaminado, a partir de una persona que es portadora crónica, podemos adquirir la infección. Y eso ocurre en niños en áreas hiperendémicas, ¿no? Se ha discutido si pueden haber vectores biológicos como mosquitos, murciélagos, eso es discutible, pero sí en una epidemia que hubo en la guerra con Ecuador el año 96 mostramos que los murciélagos podían también transmitir. Y esto es para mostrarles la transmisión horizontal, ¿no? Miren, niños a los 6 años, esto es el año 94 en Huanta, a los 6 años casi la mitad ya habían tenido la infección y casi 10% eran portadores crónicos. Entonces ven que al momento de nacer no había portadores crónicos, había anticuerpos probablemente de la madre, pero a medida que pasan los años, los niños van socializando, entonces van adquiriendo una mayor prevalencia. Y estos niños no han tenido relaciones sexuales, no son drogadictos, no usan
objetos punzocortantes, ¿no? Todos los factores de riesgo que conocemos clásicamente no ocurren en este grupo de edad. Entonces, la única, y tampoco las que la mamá le transmitió. Y esta es la evidencia de eso. Entonces, lo único que queda es la transmisión horizontal como un mecanismo de transmisión, porque esos niños empiezan a compartir objetos y alimentos durante su socialización. Otro aspecto importante es de que, y para eso es importante los estudios que se tengan que hacer a nivel local. Si bien es cierto, todo el mundo habla de medicina basada en evidencias, como que fuera la voz de Dios, y no es tan así, ¿no? Por ejemplo, en las revisiones sistemáticas que se hacían y se hacen a nivel mundial, de la cual participamos en algunas reuniones, se decía que para tratar a los pacientes portadores crónicos deben tener más de 2.000 unidades internacionales, ¿no? En caso de la carga viral. Sin embargo, más del 70% de nuestros pacientes tienen menos de 2.000. Entonces, según las evidencias y las publicaciones extranjeras, nuestros pacientes no debieran recibir, porque la regla dice que deben ser más de 2.000. Y acá vemos que más del 70% es menos de 2.000. Entonces, este estudio nos hace ver de que esa norma que plantearon los expertos no era compatible con nuestra realidad y propusimos un cambio a esa norma. Y por otro lado, un estudio que se hizo con el INEM se muestra de que los pacientes con cáncer de hígado, cuyo cáncer de hígado estaba asociado a hepatitis B, vimos de que el 97% de ellos tenían menos de 2.000, o sea, tampoco podrían recibir tratamiento según las evidencias publicadas. Y entonces lo que se hizo es cambiar eso, se propuso al Ministerio el ajuste, felizmente que se logró hacer, y instauramos en Huanta un elastógrafo para determinar si estos pacientes requerían o no tratamiento, además de las pruebas bioquímicas y la carga viral. Es uno de los pocos equipos que hay en Huanta, el elastógrafo, que nos permite saber la elasticidad del hígado, ¿no? Cuando está más duro, entonces significa que ya empieza la fibrosis y se amerita el tratamiento. Esta es la norma que salió ya en el Ministerio con las correcciones correspondientes, donde se podía dar ya tratamiento no solamente a los que tenían más de 2.000 unidades en carga viral, sino a aquellas personas que forman parte de un núcleo familiar con el antecedente de cáncer o cirrosis dentro de la familia, ¿no? Y la familia no solamente constituida por las familias como hermanos, hijos, etcétera, sino aquellas personas que viven dentro de un domicilio. Entonces, la norma ha cambiado, entonces por el antecedente epidemiológico se podía cambiar si existe riesgo de hepatocarcinoma en pacientes que eran portadores. Actualmente tenemos dos esquemas de tratamiento, el tenofovir y el entecavir, que seguro en los cursos de terapéutica lo van a enseñar con mayor detalle. Hasta el momento son los que hay disponibles y tratamientos de por vida. Y bueno, hay que hacer igual una evaluación anual de los casos, ¿no? Lo de bueno es que hay vacunas disponibles, las que usamos más son las vacunas de segunda generación, que es de DNA recombinante, que es la primera vacuna que previene un tipo de cáncer, ¿no? Esta vacuna se elabora a través de un proceso en el que se aísla el gen que produce el antígeno de superficie, se insertan levaduras, las levaduras se quincean y piensan que ese gen es de ellas, empiezan a producir estas esferitas que son el antígeno de superficie y que se convierte en vacuna. Y este antígeno de superficie como tal no tiene ADN, exclusivamente es la cascarita del virus, por lo tanto no va a producir hepatitis ni ningún tipo de infección, pero sí va a generar anticuerpos contra el virus.
Esta vacuna se incorpora en un programa de inmunizaciones en el recién nacido, se pone la primera dosis y las otras dosis se ponen juntamente con la pentavalente en el esquema de 0,1, en los esquemas que están dentro del Ministerio de Salud. En el caso del adulto, se usan 20 microgramos, en el caso de niños, 10 microgramos. El esquema en el adulto es 0, 1, 2 meses y asumo que todos ustedes que están escuchando esta charla deben estar vacunados porque residen en una zona endémica, además de que son estudiantes de medicina o estudiantes de la salud. De esta vacuna, como digo, la primera dosis es solo el antígeno de superficie, se pone recién nacido, y las siguientes dosis se ponen junto con las otras vacunas como toxoide tetánico, difterico, la pertusis, y todo esto tiene está absorbido en sulfato de aluminio. Y muchos antivacunas dicen que el tiomesal induce autismo, etcétera. Todos son falsas alarmas que no tienen sentido. Desde el año 91 que hemos empezado el programa piloto en Abancay, nunca hemos tenido asociación entre autismo y estas vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces la pseudociencia se ampara pues de conocimientos a medias para hablar mal de las vacunas. Obviamente ningún medicamento, ninguna vacuna es 100% inocuo, pero va a depender de los grupos de riesgo a los que uno está aplicando una vacuna, ¿no? Entonces, en el menor de un año, el esquema de vacunación es en el segundo mes, en el cuarto mes y en el sexto mes. Y es importante mencionar que en la época de estos 2 años de pandemia que vamos, estas coberturas de vacunación se han reducido y es importante retomar todos estos programas de vacunación de niños, no solo de hepatitis, sino de todas las otras vacunas, ¿no? En el caso de recién nacidos se usa la vacuna de uso pediátrico de 10 microgramos y las otras que hemos mencionado de los 2, 4, 6 meses están asociados a las otras vacunas. Las poblaciones más afectadas eran por las poblaciones indígenas, ¿no? Que lamentablemente tenían tasas de prevalencia hasta de 9% en promedio, pero había poblaciones hasta de 18% eran portadores crónicos de este virus, en un estudio que hicimos en 12 cuencas en la Amazonía. Y cuando se le pidió al Banco Mundial que hiciera una evaluación cuál era la vacuna más costo efectiva en ese momento que se hizo ese estudio, en el 2005, se mostró pues que la vacuna de hepatitis era la vacuna más costo efectiva en comparación con otras, y eso fue un criterio para introducir dentro del programa de inmunización del Ministerio de Salud. Entonces, el proceso de introducción de esta vacuna fue que en el año 91 hicimos un estudio en Abancay, vacunamos más de 5.000 niños, luego vacunamos en Huanta, el 94, y con esa información se presentó al Ministerio de Salud y ellos se convencieron de la necesidad de incluir esta vacuna en el programa nacional, y el año 96 se empieza a vacunar a menores de un año. Entre el 97 y el 2004 se universaliza esta vacunación y el 2008 se hizo una campaña de inmunización que protegió a más de 10 millones de adolescentes. Y el impacto de esto se ve, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la tasa de portadores en el año 94 era de 10% y en el año 97 ya no había ningún portador en este grupo de edad. En cuanto a la tasa de infección, o sea, el antecedente de contacto con el virus, de 28% bajó a 3.6%. Esto es el impacto de la vacunación y es importante que los grupos antivacunas conozcan de que es importante la intervención en salud pública más costo efectiva en todo el mundo es la vacunación. Y cuando quisimos ver de que no esperar, si solamente se vacunara a recién nacidos, necesitaríamos 70 años para lograr eliminar el virus. Pero como
Sabemos que si podemos vacunar antes, podemos acelerar este proceso, es que se vacunó a esos 10 millones de adolescentes para mostrar que no tendríamos que esperar 70 años para lograr la eliminación del virus, sino en mucho menos tiempo, ¿no? Y por eso es que acá este mapa se ve la baja pues, de la tasa de prevalencia de casi de 7-8% a 0.4% casi en estos 25 años de la introducción de la vacuna. Y esto no solamente es cosa nuestra, también esto se ha mostrado en otros países, como en Taiwán, donde la tasa de mortalidad por cáncer de hígado se ha reducido, ¿no? La incidencia y la mortalidad por cáncer de hígado. Y en Abancay lo que mostramos es justamente eso, ¿no? De que hubo una reducción de la mortalidad por cáncer, cirrosis y hepatitis fulminante después del primer piloto de vacunación que se empezó en el año 91. Y esto ha sido publicado en PLOS ONE. Y acá vemos, pues, antes de la vacunación, esta será la incidencia de cáncer, cirrosis y hepatitis fulminante. Y después de la vacunación, prácticamente está desaparecido. Y también lo mismo ocurrió en Guanta, donde esto se presentó en el Congreso Norteamericano de Medicina Tropical, donde vemos igual, ¿no? La hepatitis, los portadores crónicos antes del 93. En el 2013 se redució significativamente la tasa de infección, y esta lo quita la tasa de portadores, y prácticamente había desaparecido la hepatitis delta. ¿Por qué? Porque cuando se vacuna contra el B, el delta ya no tiene opción. Y lo que también un grupo del Instituto Pasteur de Francia con el INEM hicieron un estudio para ver que hay una peculiar mutación en Perú, que por ejemplo esto incluye pacientes de Ayacucho, Abancay, Cusco, donde tienen una particular mutación que hace que el cáncer se presente en gente joven, a diferencia de otros países del mundo, donde primero es la cirrosis y después el cáncer. Acá de frente el virus va a mutar las células para convertirlas en células cancerosas. Entonces acá hay un pico en gente joven, luego se reduce para luego reaparecer en gente mayor. Y este comportamiento difiere de lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros continuamos con este programa piloto de eliminación de la hepatitis B y delta. El instrumento más importante, pues, la inmunización activa para lograr esta eliminación, ¿no? Y de promedio hay investigaciones que se pueden seguir haciendo y ustedes, los jóvenes, podrían tener una participación activa, porque cada vez que uno hace algo aparecen problemas y preguntas que hay que contestarlas, ¿no? Y entonces ahora tenemos vacuna, tenemos tratamiento, tenemos el astógrafo, tenemos todo lo disponible como para poder hacer un programa de eliminación. Y eso hemos hecho siguiendo también las pautas que tiene la Organización Mundial de la Salud. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en esas propuestas. Y lo interesante es esto, ¿no? Con permiso de la señora, difundimos esta foto. Esta niñita está vacunada, tiene otra hermanita, las dos libres de la infección. La señora es portadora crónica, muy preocupada por sus hijos, pero actualmente también recibe tratamiento, ¿no? Entonces esto es totalmente controlable. Y acá hay un joven que lo había visto yo hace mucho tiempo y él me reconoció. Y este chico, como a los 11, 12 años, tuvo un cáncer de hígado. En realidad no había mucha esperanza, pero las características de la mutación de este virus hace de que no pase por cirrosis, sino de frente al cáncer. Tenía un cáncer como de 7 centímetros de diámetro, una tumoración. Fue intervenido,
Y miren, está más vivo que el que habla, ¿no? Y está en tratamiento también con antivirales. Eso significa que no hay que tirar la toalla, hay que ser bastante objetivos y sobre todo empáticos y sí se pueden hacer cosas que, no pueden ocurrir cosas que pueden superar la imaginación, pero yo creo que si nos basamos en las evidencias disponibles y actuamos pensando en el prójimo, todo es posible. Entonces tuvimos la visita de la Organización Mundial de la Salud a WAMTA y a sacar un artículo sobre la eliminación de la hepatitis B y delta. Y hace un mes tuvimos una presentación de todo esto que se hizo en el Perú y esperamos seguir contando con el apoyo técnico de estos grupos para lograr la eliminación de este virus, ¿no? Y esto finalmente, esta es una foto del, ya que somos católicos ayacuchanos, una foto del arcángel eliminando el cáncer de hígado, ¿no? Y esta foto de la mitología griega, que de una pintura de Pedro Pablo Rubens, donde el águila sacaba el hígado en la noche por haber se portado mal contra Zeus, ¿no? Y el hígado volvía a crecer. ¿Cómo es que ese conocimiento religioso en realidad es cierto? Porque el trasplante de hígado no se pone todo el hígado, se pone un par de lóbulos o un lóbulo del hígado y a partir de ahí el hígado crece. Entonces son conocimientos que un poco mezclando la mitología. Entonces, lo que queremos como objetivo finalmente es que el Perú esté libre de hepatitis B y D y por lo tanto libre de cáncer y cirrosis, y creo que ustedes juegan un rol importante en considerar en la balanza la salud colectiva con la salud individual. A veces de estudiantes muchos nos meten la idea de que hay que estar en el hospital, de eso está bien, hay que aprender en un hospital, pero también hay que estar en el campo porque si prevenimos las enfermedades, los hospitales van a estar menos repletos de gente, como ocurrió en esta pandemia, ¿no? Porque por más que tengamos los mejores hospitales del mundo, si no controlamos el problema, van a colapsar como ocurrió en la primera y segunda ola. Y la idea es justamente trabajar mucho más en la salud preventiva y en el primer nivel de atención, no solo para COVID, sino para todas las enfermedades, ¿no? Muchas gracias por su paciencia y estamos viendo si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Quedó claro todos los puntos que nos mostró el día de hoy. Y pues chicos, si es que tienen alguna pregunta, como ya saben, pueden escribirla en el chat o también pueden prender sus micrófonos. Vamos a esperar unos minutos y aprovechando eso, doctor, ¿nos podría dar una palabra clave para el pase de lista, doctor? Una palabra que usted considere. No, no entiendo. Una palabra, para el pase de lista nosotros pedimos una palabra, entonces una palabra que el ponente dé, cualquier palabra, por ejemplo, puede ser hepatitis B, intervención, y esa palabra lo ponen en su pase de lista para que podamos ver si han estado en la reunión. Y no Ok, sé si me podría... eliminación. Ya, doctor. Eliminación es la palabra clave, chicos. Ahorita se les pasará el link de la pase de lista. Y también, a ver, chicos, si tienen alguna duda, como ya les dije, pueden dejarlo en el chat.